Buenos días. En este video vamos a explicar en qué consiste el método de la bisección, el método de aproximación de la bisección para hallar aproximaciones de una raíz, ¿no? En este caso vamos a usar una raíz cuadrada, pero puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, lo que usted quiera. Ok, entonces el número que le vamos a calcular a la raíz es el número n y vamos a calcular aproximaciones en la raíz de n. ¿Ok? En este caso, como es raíz cuadrada, la función que vamos a considerar va a ser f de x igual a x cuadrado menos n, donde n es el número que le vamos a calcular la raíz. El método también funciona para raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, el orden que usted quiera de la raíz. Lo que cambia es la función. Por ejemplo, si es raíz cúbica, usted aquí en vez de colocar x cuadrado va a colocar x al cubo. Si la raíz es cuarta, en vez de colocar x cuadrado, va a colocar x a la 4. Eso es lo que cambia aquí en la función. Si es raíz quinta, aquí iría raíz quinta de x. En todos estos métodos se va a construir una tabla como la que aparece acá, donde tiene varias filas. Aquí estamos colocando dos nada más de ellas. Y en la primera fila vamos a colocar lo que vamos a colocar en las siguientes filas. Pues el primero va a ser el n, que es el número de pasos. Aquí va a ir un 1, un 2, 3, 4, 5, 6, que es el número de aproximaciones o el número de pasos. Aquí van a ir las aproximaciones. Aquí va a estar x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Aquí en esta columna vamos a colocar la función, esta que coloquemos arriba, vamos a colocar el valor de esa función en este número que aparece aquí. O sea, si aquí es 5, aquí sería f de 5. Y en esta última columna vamos a buscar el valor exacto, que lo vamos a dar ahora, y a eso le vamos a restar el valor de x, del que está acá. Pues. O sea, si es x1, vamos a calcular el valor exacto, la diferencia entre el valor exacto menos x1. Estas dos barras que están a los lados significa que es valor absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el valor que lo deja aquí siempre lo vamos a tomar positivo, porque es la distancia entre este número y este número. Entonces siempre va a ser positivo. Entonces el valor exacto menos el valor que esté aquí. Ok, entonces aquí se explica cómo es todo eso que yo dije, se explica en este texto. A manera de ejemplo, vamos a tomar a n igual a 588. Entonces, en nuestro ejemplo, f de x sería x cuadrado menos n, como n igual a 588, por eso aparece aquí. Y el valor que vamos a tomar como es el valor que nos dé la calculadora. En este caso va a ser e igual a todo esto que está aquí. Si te calculan la raíz de 588, da esto. Esto es aproximadamente porque esto no es igual a esto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a tomar un valor que vamos a llamar x1 que está por debajo de la raíz, ¿okay? Y otro que esté por encima. Eso significa esto, x1 menor que raíz de n, en este caso n vale 588 y x2 es mayor que raíz de n, o equivalentemente que el cuadrado de este número sea menor que n y el cuadrado de este número sea mayor que n. Es importante que cuando ustedes van colocando las aproximaciones, siempre todos los valores van a quedar entre el valor que usted tome entre x1 y x2. Todos los valores que tome van a tomar entre x1 y x2. Si eso no ocurre, tiene algún error. La otra cosa importante es que usted en las cuentas debe poner todos los dígitos que le aparecen en la calculadora. ¿Okay? Tiene que ponerlos todos. Para eso es la tabla. Entonces, bueno, vamos en el ejemplo que vamos a tomar x1 igual a 22 y x2 igual a 25. Fíjense que x1 es menor que la raíz daba 24,24, entonces x1 es menor que ese valor y x2 es mayor que ese valor. O si lo ven con lo de los cuadrados, si ustedes calculan 22 al cuadrado da 484, que eso es menor que 588, es una aproximación por debajo. Y 25 al cuadrado da 625, que es una aproximación por arriba. Por abajo significa que está por debajo y por arriba del valor real. Ok, entonces vamos a llenar la fila que están acá. Ya tenemos el 1, el 2, tenemos x1, tenemos x2. Entonces vamos a completar estos dos recuadros que está aquí. Entonces tenemos que calcular f de x1, la diferencia de ese valor con el valor exacto, y lo mismo con x2. Okay. Entonces esa es la cuenta que estamos sacando aquí. F de x1 sería f de 22, da 22 al cuadrado menos 588, eso da menos 104, y f de 25 da 37. Y las diferencias con e, acuérdense que es este número que está aquí, da e menos 22, que haría 2,248711131, y la diferencia con 25 da esto. Fíjense que este número, si ustedes lo restan normalmente eso da negativo, pero como tiene estas dos barras, significa que se va a tomar positivo. Entonces ya podemos llenar las dos primeras filas completas de la tabla. Vamos a hacer ahora la tercera fila. ¿Cómo se hace la tercera o la cuarta fila? 1, 2,
la cuarta fila de esta tabla. Vamos a calcular X3. ¿Cómo se calcula X3? Bueno, se toma X3 el punto medio entre X1 y X2. Por eso que se llama método de bisección, porque se bisecta. Bisectar es picar en dos. ¿Ok? Entonces vamos a tomar el punto medio entre estos dos. ¿Cómo se calcula el punto medio entre dos números? Bueno, se toma lo que se llama la media aritmética. Es decir, se suman los dos números y se dividen entre dos. Esta es la cuenta que tenemos que hacer. Para hacer esta cuenta en la calculadora, deben colocar todo el numerador entre paréntesis. Si no, la cuenta se las hace mal, porque si ustedes ponen más este entre 2, va a agarrar 25 y va a dividir 22 entre 2 y se lo suma a este. Eso no es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que haga esta suma y la divide entre 2. Entonces tienen que colocar todo el numerador entre paréntesis y después dividen entre 2. Eso le da 23,5. Ok, para calcularla así, eso ya tendríamos el x3, que sería el que iría aquí. Iría 3, que sería el que iría aquí. Entonces el valor de f en este valor nos da esto. Ok, nos da menos 35,75 y la diferencia con el valor exacto da esto. Colocamos ya, podemos llenar la tercera fila. Ok, ahora vamos a llenar la siguiente fila, la 4, la 5, la 6. Ok, entonces, ¿cómo se hace ahí? Bueno, entonces ahí el xn, o sea, el siguiente valor, por ejemplo, x5, siempre va a ser x4, que sería el que sigue. x4, cuando esto vale 4, aquí me queda, esto sería x3. Si esto es x5, esto sería x4. Si esto es x6, aquí sería x5. Entonces siempre se va a arrancar con el valor anterior. Y a eso le vamos a sumar un x interrogación que vamos a ver cómo se determina esto. X y eso se divide entre 2, el mismo promedio. ¿Cómo se determina quién es el x2? O sea, ya sabemos quién es el x3 en este caso. Si vamos a calcular x4, aquí sería el x3. Si podemos calcular x4, sería x3, que sería, según la cuenta que tenemos, 23,5. ¿Cómo se calcula el x interrogación? Bueno, se toma como el valor más próximo a este que está aquí en la tabla, de manera que el signo de f de ese valor sea distinto de f de xn. O sea, por ejemplo, fíjense, si vamos a la tabla, el signo de f de x3, que sería el xn en este caso, es negativo. Entonces vamos a buscar en esta misma columna cuál es el siguiente más próximo que dé positivo. El que da positivo es este, entonces el x interrogación sería 25. Si este es negativo, vamos hacia arriba, buscamos el siguiente que esté más próximo positivo y buscamos para acá. Si este hubiera dado positivo, nos vamos hacia arriba y buscamos el próximo que esté más cerca, que sea negativo. Bueno, si este fuera positivo, el más próximo sería este, entonces sería 20. Entonces en este caso sería 25. Entonces ya tenemos que el X interrogación es 25. Entonces sacamos la cuenta, que sería 23,5 más 25 entre 2. Acuérdense que esto está entre paréntesis. Calculamos el valor de f de 24,25. Aquí es 25. ¿Okay? Sacamos esta cuenta y lo colocamos en la tabla. ¿Okay? Después para el X5 sería lo mismo. El X5, el X4 es este, ¿verdad? Siempre arrancamos con el anterior. Entonces el que está más cerca de este, que tiene el signo contrario, sería este. Entonces el X interrogación es 23,5. Quita 23,5 sobre 2. Sacamos la cuenta, nos da esto. Calculamos el valor de la función ahí. Y calculamos la última. Eso mide el error, la última. Te explico algo sobre esto. Entonces ya tenemos hasta la fila 5. El X6. Agarramos X5. Buscamos el anterior que esté más cerca, que sea, como es negativo, el que sea positivo, nos da 25 sobre 2 y eso nos da esto. Calculamos los otros valores y ya tenemos el X. ¿Okay? Una observación, aquí en las que hemos hecho siempre el X interrogación es el anterior, pero eso no ocurre así, no siempre ocurre así. Si este puede haber dado negativo, en este caso, ejemplo no, pero este puede haber dado negativo. Y en ese caso el siguiente que estaría positivo sería este, entonces sería este. El que vamos a tomar sería este que está aquí. Entonces, bueno, es importante que tomen eso porque se acostumbran a que es el anterior, no siempre es anterior, tienen que fijarse en eso. Bueno, entonces aquí hemos completado la tabla con los 6 primeros valores. Si seguimos ese procedimiento con 10 valores, la tabla que obtenemos es esta. Algunas observaciones del método. Bueno,
Se supone que lo que aparece en esta columna son diferencias entre el valor exacto y el valor aproximado. Si este valor se está acercando al aproximado, estos valores se tienen que ir acercando a cero. Este método es sumamente lento. El primero tira unos saltos y después empieza a bajar. Fíjense que aquí da 0,75, aquí bajó, aquí volvió a subir, pero de aquí en adelante él empieza a bajar, 0,186, aquí 0,92, 0,45, 0,22, 0. Entonces, estos valores cada vez se están acercando más a cero. Si usted continúa este método, lo sigue haciendo, va a llegar un momento en que esto le va a hacer. Igualmente aquí si usted toma el valor absoluto, fíjense que aquí todas dieron negativas, de aquí para abajo todas dieron negativas, ¿no? El valor absoluto de esto, o sea, si usted toma esto positivo, siempre se va haciendo más chiquito. Fíjense que si lo tomamos con signo positivo, que sería 4,47, 2,20, 1,07, entonces esto también se va haciendo más chiquito. Entonces eso es importante. Observen además que los dos primeros valores que tomaron fue 22 y 25 y todos estos números están entre estos dos valores, entre 22 y 25. Si algún número, cuando usted saca la cuenta, le da fuera estos valores, que se equivocó en alguna cuenta. La otra cosa importante que tenemos que aclarar en este método y en todos los métodos ocurre eso, de aproximaciones, que usted tiene que decir cuándo finaliza el cálculo, pues, porque si no, esto se supone que esto se puede hacer algorítmicamente con con una computadora. Es más, las raíces que calculan las computadoras usando métodos de este tipo. No precisamente este, pero usan métodos de este tipo. Entonces, usted tiene que decir cuándo se va a parar, porque si no, esto sigue indefinidamente y cae lo que se llama un loop, ¿no? Entonces, eso se llama condición de parada. ¿Cuándo se va a parar? Eso lo llamamos condición de parada. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. Una primera condición pudiera ser que fijamos el valor de n. O sea, fijar el valor de n es decir, bueno, usted va a hacer estos 5 pasos, 8 pasos, 9 pasos. Después, otra condición que se puede dar es pedir que este número sea menor que cierto número dado. O sea, por ejemplo, aquí pusimos que esta diferencia sea menor que 0,4. Ah, bueno, fíjense que aquí, por ejemplo, si yo hubiera dicho que el número de paso es 7, yo llegaría hasta aquí y me pararía aquí. Si yo hubiera dicho que el número de paso es 10, haría la tabla como esta. Si hubiera dicho que el número de paso es 8, hubiera hecho hasta aquí. La terminaría aquí. Ahí sería la condición de parada. Otra condición de parada que estábamos hablando antes es que cuando la diferencia de estos valores en valor absoluto sea menor que 0,04, o sea que este número que está aquí sea menor que 0,04. Entonces fíjense, este todavía no es menor, este tampoco es menor, este tampoco es menor porque este número es mayor que 0,04. Entonces el siguiente es este, donde es menor. Entonces la condición de parada aquí nos pararíamos en la fila 9. Otra cosa que a veces se pide es que el valor absoluto de f de x n sea menor que un número. Por ejemplo, aquí podemos pedir que sea menor que 8. Entonces, fíjense, el valor absoluto, acuérdense que el valor absoluto es el número en positivo. Entonces, ¿cuál es menor que 8? Este todavía no sería menor que 8, sería este. Entonces nos pararíamos en el paso 7. Y otra condición que a veces se pide es que se combinan ambas, se combinan una que dé esto o esta, se pueden combinar dos condiciones. Este O significa que la primera que se cumple. ¿Ok? Si nosotros ponemos menor que 0,1 y n igual 5, vemos cuál se cumple primero. Aquí sería n igual 5. Y menor que 0,1 sería esta. Entonces la primera que se cumple es esta. Entonces nos pararíamos en el paso 5. Ok, bueno, de esta manera hemos explicado un poco el método de la bisección con un ejemplo. Vamos a aclarar aquí otra cosita. Al principio cuando yo dije que se podía aplicar el método para varias raíces. Yo puse con raíz cuadrada, pero puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuadrada. Entonces, ¿qué cambia eso? Eso va a cambiar en la función. Es lo que va a cambiar. La función aquí que usted va a tomar, por ejemplo, si fuese raíz quinta de este número, aquí sería un 5. Y la otra cosa que cambia es el e. Aquí calculamos como valores de la raíz cuadrada de 588. Si va a calcular raíz, si la aproximación aquí es con raíz quinta, entonces aquí no es raíz cuadrada, aquí es raíz quinta. Entonces sería el valor raíz quinta. Entonces tienen que saber cómo calcular la raíz punta. Eso lo pueden hacer con la calculadora o con Excel. Hay calculadoras donde ya aparece cómo se calcula eso. Si tienen alguna duda al respecto, ustedes pueden consultar o se meten por YouTube y averiguan. Bueno, con eso hemos explicado este método y espero que se aclaren las dudas que tengan al respecto.